¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de en qué conviene invertir en este 2020, ¿no? Si tienen unos ahorritos, si ya han estado ahorrando, si ya tienen algo guardado por ahí, bueno, pues puede ser buena idea, pues invertirlo en algún lado, ¿no? Y generar pues rendimientos más atractivos y más superiores a la inflación sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, buenos días. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carmen? Buen día, ¿no? Gracias por escucharnos. Platíquenos desde dónde nos están viendo, ¿no? Y muy interesante, me perdí un poco en lo que estaba diciendo Jaime en el programa anterior, entonces, pero bueno. Entonces, ¿en qué podemos invertir si ya tenemos algo de dinero ahorrado? Si ya a lo mejor en estos meses de cuarentena pudimos ahorrar un poco de dinero, pues ¿en qué lo podemos invertir para que nos genere ingresos pasivos, ¿no? Como hemos visto, pues los ingresos pasivos son los ingresos que generamos, pues sin necesariamente estar trabajando por ellos, ¿no? Entonces, son ingresos que pueden ser, pues, intereses de algunas inversiones, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de qué forma la podemos hacer. Vamos a ver cuatro formas de invertir en este 2020. Y en estas cuatro formas podemos hacer una combinación de ellas. Podemos invertir en las cuatro, ¿no? Si tenemos, si nuestro ahorro es muy pequeñito, a lo mejor si tenemos 10,000 pesos, 20,000 pesos nada más, bueno, pues a lo mejor solo usar una o dos de ellas. Si ya tenemos un poquito más de dinero ahorrado, a lo mejor unos 50,000 pesos, unos 100,000 pesos, bueno, a partir de ahí pues ya podemos tener más. Lo ideal sería tener las cuatro, pero bueno, si la cantidad es muy pequeña, a lo mejor no conviene estar tan diversificados en las cuatro por una cantidad, por decir algo, de 10,000 pesos, ¿no? Pero bueno, una cantidad arriba de unos 50,000 pesos ya podríamos utilizar tres o cuatro de ellas y puede ser muy interesante, ¿no? Y vamos a estar en esta combinación, vamos a tener en algunas un poquito más de rendimiento, en algunas otras un poquito más de liquidez y en algunas otras un poquito más de, 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 seguridad, digamos, ¿no? No quiere decir que las otras no sean seguras, simplemente podemos tener más certeza en cuanto vamos a recibir a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros hacer pues nuestro pequeño portafolio de inversiones y conforme vaya creciendo, lo ideal es que pues cada mes le vayamos metiendo un poquito de dinero, a lo mejor meter 2,000 pesos, 5,000 pesos cada mes, ¿no? Y entonces en ese sentido, podemos ir acrecentando esto y bueno, y también vamos a estar utilizando el interés compuesto porque bueno, todos estos instrumentos que les voy a dar, bueno, pues van a estar, la idea es que vayamos reinvirtiendo lo que se vaya generando, algunos lo hacen automáticamente, entonces, podemos ir reinvirtiendo para que utilicemos el interés compuesto y entonces esto vaya creciendo muchísimo. Ya por aquí hicimos algún video de lo que es el interés compuesto, cómo funciona y cómo es tan bueno para empezar con a acrecentar nuestras inversiones, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poco en materia, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo vamos a invertir en este 2020? El primer punto que es interesante es, pues, los bienes raíces, ¿no? Los bienes raíces siempre han sido muy buena inversión. Muchos de los millonarios que hay actualmente se hicieron a través de bienes raíces. Si ustedes vieron, por decir algo, la película The Founder, que es la historia de McDonald's, pues se dan cuenta que en determinado momento, pues el negocio de McDonald's se volvió los bienes raíces. En realidad, las hamburguesas, pues solo eran un poco el pretexto, ¿no? Porque, bueno, las hamburguesas se vendían bien, pero lo importante era el terreno debajo de la sucursal de hamburguesas, ¿no? Entonces, en el momento en que Ray Kroc se entera de esto, bueno, en el momento que el otro muchacho
que fue su director de finanzas, pues le explica que en realidad su negocio son los bienes raíces, que tiene que comprar el terreno abajo de las sucursales y luego alquilárselo a los franquiciatarios, y que con eso iba a tener una fuente de ingresos permanente y constante. Bueno, ahí es donde pues se vuelve multimillonario, ¿no? Entonces, antes había estado batallando porque, bueno, aunque vendía muchas franquicias, la comisión por venta de hamburguesas no era tanta. Entonces, el momento que entiende que su negocio son los bienes raíces es en el momento en que pues despega impresionante, ¿no? Entonces, en ese sentido, una gran inversión son los bienes raíces. Ya también hicimos un video sobre cómo invertir en bienes raíces con poco dinero, ¿no? Pero bueno, una inversión en bienes raíces interesante es lo que se llama las fibras. Las fibras son fideicomisos de inversión en bienes raíces, ¿no? Entonces, en México hay 11 fibras, ¿no? Y se puede invertir en ellas, puede ser a través de la bolsa de valores o puede ser a través de fondos de inversión, ¿no? Entonces, un fondo de inversión no es otra cosa que una vaquita, ¿no? Que se forma entre muchas personas y con eso compran instrumentos financieros, ¿no? Lógicamente, eso se hace a través de una empresa, es decir, hay una empresa administradora que hace eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que nosotros tengamos que formar la vaquita, ni mucho menos, ya existe, la vaquita ya existe, ¿no? Nosotros llegamos, nos sumamos al fondo de inversión, nos venden una partecita de ese fondo de inversión y bueno, ese fondo de inversión invierte en fibras, ¿no? Entonces, como les digo, hay 11 fibras en el país, hay algunas muy interesantes, no son sobre casa habitación, la mayoría son cuestiones comerciales, ¿no? Entonces, por decir algo, hay una fibra que invierte en naves industriales, hay otra fibra que se llama Fibra Shop, que es que lo que hacen es construir centros comerciales y luego rentar los locales, ¿no? Que es un gran negocio. Otros son oficinas, hay una que invierte en hoteles, por decir algo, ¿no? Y lo interesante de las fibras es que pues son proyectos de largo plazo. Entonces ahorita, aunque estamos en una recesión y con este tema del coronavirus, pues va a haber recesión durante algunos meses, pues muchos de sus proyectos tal vez se ponen un poquito más lentos, pero en realidad son proyectos a 3, 4, 5 años. Entonces, pues en realidad los proyectos que están moderando ahorita son los proyectos que se formaron hace varios años, y ahorita lo que puede pasar es que las fibras estén consiguiendo terreno barato para construir. Entonces, seguramente, aunque ahorita sea un periodo lento, les va a ir muy bien en los próximos años, ¿no? Entonces, invertir en fibras es buena idea. Como les digo, puede ser a través de fondos de inversión, escoger un fondo que invierte en fibras o directamente a través de una casa de bolsa pueden ustedes invertir en la fibra, ¿no? Como les decía también en algún otro video, hay casas de bolsa virtuales, hay casas de bolsa por internet que, bueno, no quiere decir que no existan, simplemente las mismas casas de bolsa que existían antes ahora tienen sus portales por internet donde uno puede abrir su cuenta e invertir en ellas, ¿no? En las casas de bolsa. La única diferencia es que antes uno tenía su asesor y ahora pues no hay asesor, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco la figura del asesor es que fuera en ese sentido tan buena, porque bueno, si uno era un inversionista pequeño, pues el asesor tenía demasiados y entonces tampoco es que los consejos fueran tan precisos. Había clientes más grandes a los que se atendía primero y entonces en ese sentido, si uno tenía poca inversión, ¿no? En las casas de bolsas antes, pues tampoco es que recibía demasiada asesoría, es mucho más eficiente investigar por nuestra cuenta. Entonces, en ese sentido, si tenemos cuenta en una casa de bolsa, podemos nosotros depositar nuestro dinero. Hay algunas que se puede abrir cuenta desde 1,000 pesos, ¿no? Y entonces, con eso nosotros invertir en alguna fibra de nuestra preferencia. Y a mí me gustan personalmente lo que se llama Fibra 1 y Fibra Shop, ¿no? Entonces, en esas dos he invertido y les ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, es una buena opción para tener una parte de nuestro portafolio en bienes raíces, ¿no? Y las fibras, como funciona es que, bueno, ese fondo que se constituye, digamos que los administradores de la fibra, lo que hacen es que toman ese dinero, compran terrenos, ¿no? Construyen
construyen, puede ser un centro comercial, puede ser naves industriales, puede ser un hotel, y después empiezan a rentar ese inmueble, ¿no? Entonces, en ese sentido, rentan los locales o rentan las naves y empiezan a recibir un rendimiento, un retorno sobre la inversión, y ese retorno pues también lo genera pues la fibra, y nosotros obtenemos esa rentabilidad. Y también puede pasar que la fibra, si es una muy buena inversión, bueno, también la oferta y la demanda hace que la acción de la fibra pues vaya creciendo. Entonces, en los años que llevan operando esas fibras, la verdad es que han sido bastante buena inversión, y por su naturaleza se entiende que va a seguir siendo buena inversión pues la mayoría de los años. Podrá llegar a tener algún año malo por ahí donde no generen muchos rendimientos y demás, pero en general van a ser una buena inversión en los próximos años, ¿no? Y mientras más largo plazo usemos, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un buen instrumento y es una buena idea invertir en fibras. Y como les digo, se puede desde $1,000 a través de una casa de bolsa por internet, o con un poquito más a través de un fondo de inversión en una operadora de fondos de inversión, ¿no? ¿Y en qué otra cosa podemos invertir, ¿no? Que puede resultar muy interesante en este 2020. Una segunda opción es los fondos, bueno, ya hablamos de ellos, de los fondos de inversión. Fondos de inversión hay muchísima variedad, ¿no? Actualmente en México hay varios miles de fondos diferentes, ¿no? Cada operadora de fondos, que son estas empresas que constituyen la vaquita de la que hablábamos, pues hay cientos de ellas, ¿no? La mayoría de los bancos tienen su operadora de fondos de inversión, y hay muchas operadoras de fondos de inversión independientes, y muchas casas de bolsa también tienen su propia operadora de fondos de inversión. Entonces hay varios, pues cientos de opciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé si cientos, pero por lo menos sí bastantes, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué operadora de fondos pues nos conviene? Es importante que sea una operadora de fondos, de preferencia que sea independiente, ¿no? Que no sea propiedad de un banco o de un grupo financiero, porque bueno, generalmente los bancos, cuando invertimos en ellos, tienen productos que son más rentables para ellos, como los pagarés, y tienen productos menos rentables, como son los fondos de inversión, ¿no? Entonces, el fondo de inversión lo que hace es cobrar una comisión sobre por la administración digamos, de esta vaquita, ¿no? Entonces, como les decía, el fondo de inversión se constituye por todos los inversionistas. Supongamos que somos 1,000 inversionistas, que cada quien invirtió $1,000. Entonces se hace un fondo de $1,000,000, y ese $1,000,000 la administradora va y lo invierte. Claro, lógicamente, como es una cantidad más grande, pues obtiene mucho mayor rendimiento por ese $1,000,000 que si nosotros con nuestros $1,000 quisiéramos invertir. Entonces ellos aprovechan, ¿no? Digo, estamos simplificando en el hecho de que sea $1,000,000, porque generalmente esos fondos valen cientos de millones de pesos. Entonces pueden llegar e invertir con unas condiciones mucho más atractivas. Entonces, generar un buen rendimiento, y lo que hace la operadora de fondos es cobrar, por decir algo, un porcentaje, generalmente es el 1%, el 1,5% al año, sobre el rendimiento del fondo, ¿no? Entonces, de eso resulta que los administradores del fondo de inversión tienen incentivos para conseguir la mejor tasa posible. Entonces, lo cual pues reditúa en beneficios para el inversionista. Si nosotros invertimos en banco en un pagaré, bueno, el banco, como gana en el diferencial de los préstamos, es decir, gana por el diferencial de la tasa que nos pagan a nosotros como ahorrador y de la tasa que le cobran al deudor. Mientras mayor sea ese diferencial, más le conviene al banco. Entonces, el problema del banco es que tiene incentivos para pagarle poco al ahorrador y cobrarle mucho al deudor, porque bueno, pues ya ahí tiene que sacar su utilidad, y además son empresas pues con miles de sucursales, con miles de empleados y demás. Son empresas que necesitan pues mucho capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fondo de inversión va más alineado con los intereses de los inversionistas, ¿no? Entonces, nosotros podemos escoger
una operadora de fondos, ¿no? Entonces, en México hay varias independientes, hay una que se llama Actinver, hay otra que se llama Más Fondos, hay otra que se llama hay una que se llama, ¿cómo se llama? Es que Scandia, me parece. Hay otra que se llama antes Prudential, tenía fondos, pero bueno, después fue absorbido por Actinver. Entonces hay varias. Uno puede buscar en una búsqueda rápida en internet, ¿no? Qué operadoras de fondos hay y a lo mejor pues escoger alguna. Y esas operadoras de fondos, cada una de ellas tiene una familia de fondos. Tiene una aproximadamente de 10 a 20 fondos por lo menos, donde hay fondos sobre muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, esos fondos de inversión, en el momento que se constituyen, se determina, todo esto está regulado por la ley además, ¿no? Entonces, se determina en qué va a invertir el fondo. Entonces, desde que se constituye el fondo, se avisa, este fondo va a invertir en la bolsa, por si algo. Este fondo va a invertir en fibras, ¿no? Este fondo va a invertir en instrumentos de cobertura, por si algo, ¿no? Este fondo va a invertir en CETES, ¿no? Hay fondos de una gran variedad con muchísima, muchísimas opciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos escoger un fondo. Si nosotros ya invertimos en fibras, ¿no? En esta misma casa de operadora de fondos que escojamos, seguramente tienen algo de fibras, ¿no? Entonces, si nosotros ya invertimos ahí, y esta es nuestra segunda opción para invertir, aquí a lo mejor lo que nos conviene es un fondo de inversión un poquito más, a lo mejor con una liquidez mayor, a lo mejor puede ser en dólares para que tenga cobertura, ¿no? Entonces puede ser algo diferente o que tenga una buena parte también pues de papel gubernamental. Hay fondos indizados a bolsa, en la tercera opción vamos a platicar de ellos, ¿no? Entonces, como segunda opción para invertir, podemos invertir en un fondo que invierta principalmente en deuda gubernamental, ¿no? Que sean CETES, bondes y demás. Vamos a estar obteniendo a lo mejor un 5 o 6% de rendimiento y seguramente será un fondo donde vamos a poder tener liquidez inmediata, ¿no? Mismo día o 24 horas, ¿no? Y entonces es conveniente pues tener ahí una parte y nuestro fondo de emergencias, ¿no? Que es lo ideal que tengamos un fondo de emergencias que sea de 3 a 6 meses de nuestro ingreso. Bueno, en este fondo es donde debería de estar porque, bueno, si es un fondo para emergencias, pues por definición las emergencias son imprevistas, ¿no? Y entonces es necesario que este dinero no esté en nuestra cuenta de cheques porque ahí no genera nada, ¿no? Sino que esté en este fondo donde vamos a tenerlo con liquidez inmediata o 24 horas, ¿no? ¿No? Después de cierto horario, pues ya la operación se pasa al día siguiente, ¿no? Y entonces, ¿dónde nosotros vamos a poder estar en caso de necesidad retirando dinero? Y estos fondos se ligan a nuestra cuenta eje, ¿no? A nuestra cuenta bancaria. Si tenemos nuestra cuenta eje en cualquier banco, bueno, se liga al fondo de inversión y al momento de hacer retiros, pues no lo depositan en nuestra cuenta, ¿no? De igual forma, si queremos hacer depósitos a nuestro fondo, también con una instrucción muy sencilla a través de la página o en la aplicación y demás, nosotros podemos mandar dinero al fondo, ¿no? Entonces, este fondo es una buena inversión, va a estar pagando arriba de la inflación, ¿no? Y ahí podemos tener lo ideal es de 3 a 6 meses de nuestro ingreso, pero bueno, puede ser también nuestra segunda inversión para invertir en este 2020, ¿no? ¿Y en qué más podemos invertir? Platíquenos si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, con mucho gusto escríbanos y pues las contestamos, ¿no? O cualquier otra cuestión, pues nos pueden escribir por WhatsApp o mandar un correo y demás. Están todos nuestros datos funcionando aquí abajo y también, no sé si ya han visto nuestro canal de YouTube, la verdad es que ya tiene muchísima información. Todas las semanas hemos estado subiendo 2 o 3 videos con temas muy interesantes, ¿no? Y hemos analizado inclusive noticias de actualidad en algunos casos, ¿no? Entonces, suscríbanse, van a ver que hay mucha información muy interesante y que les va a servir muchísimo para generar ingresos pasivos y obtener nuestra independencia financiera, que es el fin fundamental
de ese canal, ¿no? Entonces, ¿en qué más podemos invertir? Una gran inversión que podemos hacer es en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, en el largo plazo, es una inversión de largo plazo. En el largo plazo es muy buena, ¿no? En el largo plazo sabemos que si nosotros nos vamos a la rentabilidad de los últimos 5, 10, 20, 30 años, bueno, pues vemos que en promedio una bolsa de valores genera algo así como un 15% anual, ¿no? Entonces, lógicamente hay años muy buenos, hay años de 20, 30, 40%, hay años malos donde puede ser negativo, ¿no? Pero si nosotros lo utilizamos en el largo plazo, siempre se va a recuperar y siempre va a ir creciendo, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, es una buena inversión invertir en la bolsa de valores. ¿Cómo vamos a poder invertir en la bolsa de valores? Antes era muy difícil, era muy caro, ¿no? Si uno quería invertir en la bolsa de valores hace 10 años, 20 años, bueno, tenía que ser a través de una casa de bolsa y las casas de bolsa solo admitían clientes, pues en algunos casos a partir de $1,000,000 y demás. Y con $1,000,000 uno era el cliente pequeño, porque para que uno empezara a ser un cliente interesante para la bolsa de valores y que recibiera verdaderamente muy buena asesoría, pues tenía uno que llegar por lo menos con unos 50 millones de pesos, ¿no? Y con eso, pues ya tenía uno su asesor personalizado y realmente ese asesor estaba buscando las mejores inversiones para uno, ¿no? En ese sentido, con $1,000,000, pues uno era de los clientes pequeños y pues recibía la misma, digamos, no era asesoría personalizada, sino una asesoría un poco más general, ¿no? Pero bueno, a partir del Internet, pues ya existen las casas de bolsa por Internet. Las mismas casas de bolsa de antes, pues vieron que había un nicho que podía ser rentable, que era pues el pequeño ahorrador, el pequeño inversionista, ¿no? Y entonces empezaron a abrir sus casas de bolsa por Internet, ¿no? Donde nosotros podemos estar invirtiendo desde cantidades mucho más pequeñas. No tenemos la asesoría personalizada, pero bueno, sí hay ciertas páginas de información donde nos podemos enterar y demás. Y si nosotros lo vemos con una visión de largo plazo, pues no es tan importante tener la asesoría día a día, ¿no? De todas maneras, estas casas de bolsa mandan un correo todos los días con información, con algunos tips, con algunas cosillas que, bueno, podemos más o menos leer y aprovechar, pues, para irnos educando un poquito en ese tema, ¿no? Ir aprendiendo un poquito más, ¿no? Entonces, algunas casas de bolsa, por decir algo por internet que yo conozco, una de ellas se llama Bursanet, ¿no? Funciona bastante bien. Otra se llama GBM, ¿no? Esa es la que he estado utilizando últimamente. También funciona bastante bien. Tienen un portal muy amigable, ¿no? Pude uno comprar y vender instrumentos de muchos, empresas distintas y también tienen instrumentos indizados. Si a nosotros se nos complica saber en qué acción invertir, lo que nos conviene es invertir en un fondo que va a estar indizado al índice de la bolsa, ¿no? Al IPC, ¿no? Índice de precios y cotizaciones. Entonces, si el índice de precios y cotizaciones hoy subió 5%, bueno, nuestra inversión subirá hoy 5%. Si mañana cae 3%, nuestro fondo al día de mañana caerá 3%. Así se va a ir replicando el comportamiento, pero como les digo, en el largo plazo siempre será positivo, ¿no? Ahora con este tema de la cuarentena, del coronavirus, bueno, las bolsas hace un par de meses cayeron fuerte, cayeron cerca de 30%, ¿no? Era buen momento para invertir. Ahorita ya recuperaron cerca del 20% de ese 30% que habían caído, ¿no? Entonces, pues, quien invirtió hace mes y medio, pues le fue muy bien, pero van a seguir generando porque apenas están reabriendo las economías en China y demás. Entonces, se ve que esa recuperación todavía va a continuar algunos meses más y entonces nosotros podemos aprovechar, ¿no? De tener un buen rendimiento. En estas casas de bolsa por internet, en algunos casos se puede abrir una cuenta desde $1,000, en algunos desde $10,000, pero bueno, nosotros podemos ver los instrumentos que hay disponibles y si no queremos meternos mucho al detalle de ver en qué acción invertir, podemos invertir en los fondos que están indizados a los índices de las bolsas, ¿no? Inclusive puede uno invertir
en un fondo indizado al índice de la Bolsa Mexicana de Valores, pero también hay fondos indizados al Standard Poor's, por ejemplo, o al índice Nasdaq, que son las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Entonces, un índice muy interesante que ha pagado muy bien los últimos años, ¿no? Y también uno puede estar en varios portafolios diferentes que estén comprando acciones de una variedad, ¿no? Entonces, por decir algo, hay un fondo que se llama BOTS, que invierte también en plataformas tecnológicas. Hay otro fondo que se llama Millennial, por ejemplo, que invierte en todas las compañías que les gustan a los millennials. Se invierte en Tesla, invierte en Nike, invierte en varias de ese tipo, ¿no? Entonces, y uno puede encontrar acciones, pues, de todas las empresas mexicanas, ¿no? Si hay alguna empresa mexicana del cual sabemos que nos gusta, que está bien utilizada o queremos nosotros invertir en varias, ¿no? Pues podemos hacerlo ahí. Se pueden comprar acciones de Bimbo, se pueden comprar acciones de Grupo Carso, se pueden comprar acciones de algunos bancos, se pueden comprar acciones de Vitro, por decir algo, de Aeroméxico. Bueno, Aeroméxico ahorita con sus operaciones están muy paradas, pero bueno, probablemente tenga una recuperación interesante. Entonces, se puede comprar directamente acciones de esas empresas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren comprar directamente las acciones de cada empresa, bueno, es recomendable en nuestro portafolio, de preferencia, no más de 20 acciones, ¿no? Porque entonces perdemos visibilidad en cuanto a lo que tenemos, ¿no? Ahora, estas páginas son muy accesibles, son muy cómodas en el sentido que, bueno, van a constituir nuestro portafolio. Si nosotros tenemos en el mismo lugar varias acciones y varias fibras y varios fondos, bueno, nos va a dar un detalle pues de cada una, cómo va la rentabilidad, y nos va a dar la rentabilidad completa del portafolio, cómo va nuestra semana, cómo va nuestro mes y demás. Puede ser que invirtamos en ellas y estemos monitoreándolo, tal vez no diario, porque puede llegar a ser un poco agobiante, pero sí podemos checarlo una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Entonces, y nosotros viendo nuestras inversiones, pues cómo se van moviendo. Si vemos que hay si nosotros cada mes vamos metiendo, pues nosotros podemos ir escogiendo en ese lugar. Hay forma de filtrar cuáles acciones están a la baja, ¿no? Y a lo mejor si nosotros sabemos o percibimos que una acción puede llegar a estar barata, pues comprarla en ese momento, ¿no? Si no queremos meternos tanto a detalle, no tenemos tanto conocimiento, podemos a través de esos portales, pues estar en los fondos que invierten en bolsa, ¿no? Entonces es mucho más, tranquilo, no se necesita tanta conocimiento, tanta experiencia. Entonces podemos invertir en algunos fondos que estén indizados a los índices de la bolsa, y con eso pues despreocuparnos un poquito y dejarlos ahí reposar. No tenemos que ponerles tanta atención, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos 3 opciones que podemos invertir. Podemos invertir en bienes raíces a través de las fibras, podemos invertir en fondos de inversión que sean de papel gubernamental principalmente, y podemos invertir en bolsa de valores a través de estas instituciones. Si escogemos alguna interesante, bueno, podemos hacer estas 3 inversiones, las podríamos hacer en el mismo lugar, en el mismo portal, ¿no? Entonces eso puede ser interesante, o podemos tenerlas, si preferimos, separadas, ¿no? En 3 instituciones diferentes. Podemos tener nuestra casa de bolsa por internet solo para comprar acciones, podemos tener nuestra cuenta en la operadora de fondos solo para fondos, y bueno, las fibras sí tendrían que ser en alguna de esas 2 opciones, ¿no? Pero bueno, lo podríamos tener separado en un fondo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ir construyendo nuestro portafolio y vamos a estar generando, pues a lo mejor una rentabilidad de a lo mejor un 8, 10, 12% anual, que ya es una tasa bastante interesante. La inflación del año pasado fue del 3%, probablemente seguramente este año, como hay recesión, pues será algo muy parecido, probablemente hasta sea un poquito menos, ¿no?
Entonces, pero bueno, ya tradicionalmente la inflación en México, ya los economistas y Banco de México más están siendo muy cuidadosos en ese sentido, que tienen que mantener la inflación entre un 2 y un 4%, lo cual es una tasa bastante sana, ¿no? Muy sana. En ese sentido, a veces vemos otros países con inflaciones de cero o hasta negativas. A veces no es tan bueno para la economía en su conjunto una tasa de inflación de 0%, porque tiene que haber cierta revalorización de algunos activos en el tiempo y entonces, pues es conveniente que tengamos un poquito de inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si nosotros estamos obteniendo una rentabilidad arriba del 3%, bueno, pues ya estamos ganando, ¿no? Si nosotros en nuestro portafolio tenemos, por ejemplo, algo en promedio, una rentabilidad del 8%, bueno, quitándole el 3% de inflación, nuestra tasa real se vuelve del 5%, lo cual ya es algo bastante atractivo, ya son ingresos pasivos. Si tenemos nosotros una cantidad interesante, bueno, ya podríamos vivir de esos ingresos pasivos. Por decir algo, si en determinado momento nosotros tenemos, por decir algo, 10 millones de pesos en nuestras inversiones, el 5% anual, pues estamos hablando de 500,000 pesos, ¿no? Entonces, 500,000 pesos al año de puro ingreso pasivo, bueno, pues ya es algo con lo que se puede vivir bien. Ya estamos hablando de 42,000 pesos mensuales, con los cuales, bueno, ya podemos vivir tranquilamente. Y si eso se complementa con algún otro ingreso, tipo alguna pensión, alguna renta de un inmueble o algo, bueno, pues ya podemos tener nuestra libertad financiera. Claro, llegar a esos 10 millones de pesos a lo mejor nos tarde un rato, pero no es para nada descabellado que lo podemos alcanzar si nosotros vamos a lo mejor invirtiendo unos 10,000, 20,000 pesos mensuales, ¿no? Y utilizando el interés compuesto y demás, bueno, al cabo de algunos años definitivamente llegamos a esa cantidad, ¿no? Entonces, bueno, yo les había dicho que había 4 tipos de inversiones, nos falta una. La cuarta es un poco diferente, son los préstamos personales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros todos hemos conocido gente que a lo mejor presta dinero, ¿no? Los bancos es un negocio, prestar dinero es un buen negocio, ¿no? Claro, si nosotros lo queremos hacer de forma independiente es muy complicado, porque bueno, el tema de la cobranza, el tema de perseguir a los acreedores o si los prestamos a amigos, bueno, pues es muy difícil, ¿no? Pero desde hace algunos años ya existen plataformas que nos permiten prestar dinero a terceros sin preocuparnos por el tema de la cobranza, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estas plataformas? Se llaman P2P, que es person to person, o sea, son préstamos de persona a persona, ¿no? Eso quiere decir que la plataforma va a estar administrando estos préstamos y a nosotros nos va a pagar pues un rendimiento de lo que genere ese préstamo, ¿no? Nos va a estar pagando la tasa, va a descontarnos una partecita por la comisión, pero realmente muy pequeña, es como del 1%, una cosa así. Entonces, lo cual pues resulta muy cómodo. Estas plataformas ganan porque, bueno, pues también todo se automatiza. No es que necesiten mucho personal y todo eso funciona en la red y bueno, no son empresas al final tan caras de administrar, ¿no? Entonces, estas empresas de préstamos, bueno, uno se mete al portal, abre su cuenta, ¿no? Nos piden una serie de requisitos muy sencillos. De hecho, hay 2 formas de abrir cuenta, como inversionista o como, o como acreedor, como persona que quiere pedir un préstamo, ¿no? Si ustedes necesitan un préstamo, también pueden ser buenas opciones, ¿no? Tienen tasas generalmente más bajas que las de los bancos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno se mete a la página, uno identifica que hay 2 opciones, como inversionista o como acreedor, ¿no? En el caso que nos interesa en esta vez, pues nosotros nos metemos como inversionista, abrimos una cuenta, nos pide una serie de datos, ¿no? Copia de nuestro IFE, comprobante de domicilio, pues lo normal que piden en cualquier lado, ¿no? Y nosotros abrimos nuestra cuenta y tenemos nuestro portal personalizado con nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿no? Y una vez que estamos ahí, nosotros podemos, a través de nuestra cuenta eje del banco,
hacer depósitos a esta plataforma, ¿no? Y empezar a prestar, ¿no? Nosotros podemos prestar en algunos casos desde 100 pesos, en algunos casos desde 250 pesos, y hay algunas de un poquito más que son préstamos de 1,500 pesos, ¿no? Pero bueno, todas funcionan más o menos igual. En un inicio nosotros podemos escoger a quién le queremos prestar, ¿no? Ahí vienen todos los datos, ¿no? Por el otro lado, la página, los que se inscribieron en la parte de acreedores, pues también suben todos sus datos. A ellos les piden mucho más requisitos, les piden pues comprobantes de ingresos, les piden estados de cuenta un poquito más detallados, les piden mucha documentación y esas personas pues suben pues para qué quieren dedicar ese préstamo, ¿no? Y entonces nosotros podemos consultar toda esa información, podemos saber pues un poco quién es esa persona, en dónde vive, a qué se dedica, cuánto gana, ¿no? Cuántos son sus gastos mensuales y cuánto es lo que necesita. Algunos de ellos piden, por decir algo, para renovar un negocio, algunos piden para consolidar unas deudas, a lo mejor tienen deudas de tarjetas de crédito en varios lados y quieren consolidarlas en una sola. Algunos quieren comprar un automóvil, algunos quieren irse de vacaciones, algunos quieren hacer muchas cosas, arreglar su casa, ¿no? Entonces, ellos suben el motivo y pues nos tienen que justificar pues por qué es una buena idea prestarles, ¿no? Entonces, en ese sentido van a decir, bueno, pues yo gano a lo mejor 80,000 pesos, mis gastos son de 60,000 y yo puedo ahorrar 20,000 pesos al mes, ¿no? Pero quiero renovar mi negocio y entonces necesito 300,000 pesos, por decir algo, ¿no? Entonces, esos 300,000 pesos se van a dividir entre miles de prestamistas. Nosotros le vamos a poder prestar, por decir algo, de esos 300,000 pesos que necesita, a lo mejor nosotros le prestamos 250 pesos nada más, ¿no? Y lo interesante de estas páginas es que si nosotros invertimos, por decir algo, 5,000 pesos, pues nosotros vamos a poder hacer a lo mejor 20 préstamos diferentes, ¿no? A 20 personas diferentes, ¿no? Si nos da flojera analizar uno por uno a quién le vamos a prestar, bueno, estas páginas tienen la forma de automatizar eso. Yo el primer día puedo decir que quiero prestarle a personas con determinada calificación. Todas estas personas que quieren su préstamo van a recibir una calificación, pues será A1, B1, B2, B3, C1, así, ¿no? De la A hasta como la F o G o por ahí, ¿no? Y puede ser A1, A2, A3, B1, B2, B3. Mientras mejor calificación tenga, pues más tasa, pues menor tasa van a pagar ellos. Es decir, una persona A1, a lo mejor le vamos a estar prestando a un 8%. A una persona a lo mejor C3, a lo mejor pues la tasa a lo mejor ya es del 15 o del 18 o de una cosa así. Si a lo mejor nos vamos a una persona que a lo mejor sacó calificación G, ¿no? Pues a lo mejor las tasas son del 25-30%, pero pues igual tampoco es tan conveniente porque, bueno, va de la mano con el riesgo que la plataforma le asignó a esa persona, ¿no? Pero si nosotros le prestamos a personas con calificaciones de A, de B, de C, ¿no? Entonces, bueno, serán tasas a lo mejor de un 10, un 12%, lo cual es bastante atractivo. Y esas personas, bueno, nosotros podemos determinar el primer día, al momento de configurar nuestra cuenta, a qué calificación de persona le vamos a dar, qué montos. A lo mejor nosotros determinamos que todos nuestros préstamos tienen que ser de 250 pesos o de 500 o de, ¿no? Y nosotros podemos determinar pues también qué usos, ¿no? A lo mejor podemos decirle que cualquier tipo de uso o a lo mejor solo los que tengan deudas o solo los que tengan así, nosotros podemos configurarlo de cierta forma. En ese apartado conviene dejarlo para todos porque, bueno, generalmente todos serán buenos pagadores. La plataforma nos dice cuando esa persona ya ha tenido varios préstamos y los ha pagado bien, ¿no? Entonces les va asignando una mejor calificación y entonces nosotros podemos configurar eso desde un inicio y ya olvidarnos porque la plataforma va a estar en cuanto identifique que hay alguna persona con esas características que a nosotros nos gustaron, bueno, pues les va a estar prestando los 250 pesos, los 500 pesos que nosotros dijimos, ¿no? Y la plataforma va a estar cobrando los intereses cada mes y nos los va a estar depositando en
nuestra cuenta ahí en la misma plataforma. Nosotros vamos a poder ir viendo cuánto se va generando, nos da estadísticas de todo, ¿no? Y nosotros podemos determinar que esos rendimientos que vamos teniendo se reinviertan automáticamente. Es decir, nosotros vamos a obtener, por decir algo, todos los días nos van a depositar 10 pesos, ¿no? Entonces, si ya tenemos varios préstamos, nos van a caer 10 pesos hoy, 10 pesos mañana, y cuando se junten 250 pesos, la plataforma automáticamente genera un nuevo préstamo, ¿no? Entonces se van reinvirtiendo esos intereses y entonces llega un momento donde, bueno, se empieza a hacer la bolita de nieve del interés compuesto de la que hemos ya platicado varias veces, ¿no? Entonces son una muy buena opción, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas empresas? Pues hay una que se llama Dupla, hay otra que se llama Fluenta, hay otra que se llama Prestadero, hay otra que se llama Yo Te Presto, ¿no? Si uno también busca en internet, préstamos de persona a persona, ¿no? O crowdfunding de préstamos, a veces se llaman también así. Bueno, nos van a salir muchísimas. Yo les digo, conozco como estas 5 o 6, ¿no? He usado algunas, la verdad es que funcionan bastante bien. Hay unas con portales más amigables, ¿no? Y hay algunas que tienen su aplicación, inclusive en el teléfono, donde nosotros podemos ir viendo pues cómo van las inversiones en ese rubro. Y cuando queremos hacer retiros, bueno, los intereses, como les digo, se van depositando en la misma plataforma. Si nosotros lo automatizamos, se reinvierten, pero nosotros podemos decidir no reinvertirlo, no hay una cajita por ahí donde le quitamos la palomita y entonces ahí se van quedando los intereses y nosotros podemos a lo mejor cada 15 días o cada mes pues hacer el retiro de esos intereses. Lo ideal sería reinvertirlos, pero si llegamos a necesitar, podemos sacar la parte de los intereses. No podemos sacar la parte de capital. Es importante que quede claro que esta sería una inversión también de mediano plazo. La mayoría de los préstamos que la gente pide a veces son de 12 meses, de 24, de 36 meses. Eso quiere decir que, bueno, no es que podamos, si nosotros invertimos 10,000 pesos y tenemos una urgencia, no los vamos a poder sacar, ¿no? Entonces, esos 10,000 pesos se quedan ahí, ¿no? Si esos generaron, por decir algo, en el mes 1,000 pesos, bueno, podremos sacar los 1,000 pesos de rendimiento, ¿no? Pero no la parte de capital que invertimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, esto es conveniente utilizarlo también para un mediano plazo, un horizonte a lo mejor de 3 a 5 años, ¿no? Y lo ideal sería pues que cada mes nosotros le fuéramos metiendo más dinero, por decir algo, podríamos estar invirtiendo 2,000 pesos adicionales cada mes y configurar para que esos 2,000 pesos se invirtieran en 4 o 5 préstamos diferentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no paga? ¿No? Puede llegar a pasar que alguna de esas personas a la cual nosotros le prestamos, pues no paga. Entonces, bueno, la plataforma es la dedicada de ir, los va a estar buscando, les va a estar cobrando y demás, ¿no? En algunos casos, pues recuperan esos préstamos. En algunos casos se pierden y entonces eso pasa, pues, a una cartera vencida, ¿no? Entonces, y probablemente no se recupere, pero por la naturaleza de los préstamos, como nosotros vamos a estar haciendo a lo mejor 30, 40, 50 préstamos diferentes, bueno, hay estadísticas de cuánta de esa gente a lo mejor no va a pagar el suyo, probablemente sean 1 o 2, y bueno, se absorbe dentro de la misma plataforma. Tal vez nosotros le prestamos, por decir algo, a 50 personas con una tasa del 14% y a lo mejor al final 1 o 2 de ellas no pagó, entonces, bueno, a lo mejor nuestra tasa no fue del 14, sino fue del 13,5, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues no está mal, está contemplado. Nosotros podemos analizar pues el monto de cartera vencida que tiene cada plataforma. Yo lo que he visto es que andan sobre el 2, 3%, la verdad es que son algo bastante tranquilo, ¿no? No se puede evitar, pero bueno, está considerado dentro del modelo que probablemente, pues vamos a estar obteniendo a lo mejor ahí medio puntito, un puntito menos de los préstamos que estábamos invirtiendo, pero aún así, pues es una tasa muy buena. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nada, no tenemos que llamarle a nadie, no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. La plataforma va a hacer todo automáticamente y cuando un préstamo es incobrable, bueno, pues la misma plataforma ya lo va a incorporar, asumir y demás, y lo va a reflejar en la tasa global que va dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues
funciona bastante bien, ¿no? Yo las que he tenido, ya tengo algunas de ellas funcionando desde hace 2 años, la verdad es que están funcionando muy bien, ¿no? Son muy amigables, ¿no? Se configuran fácilmente, se manejan fácilmente y los portales son muy amigables y entonces es una muy, muy buena inversión. Y si tenemos esta en combinación con las otras tres que les decía, probablemente en esta plataforma de préstamos a lo mejor estemos obteniendo una rentabilidad a lo mejor de un 15%, pero en el fondo de inversión a lo mejor tengamos un 7, un 8%, y en la bolsa de valores a lo mejor también andemos sobre a lo mejor un 12, un 15, ¿no? Y las fibras y demás. Entonces, bueno, si nosotros armamos nuestro portafolio, tal vez estemos obteniendo una rentabilidad a lo mejor de un 10, un 12% anual, lo cual es muy bueno. Quitando inflación, a lo mejor nos quede un 8% anual. Entonces, bueno, pues está bastante bien, ¿no? Esto nos va a dar, esta última, pues nos va a dar un poquito más, esta última de préstamo nos va a dar una tasa un poquito más alta, ¿no? Entonces, y obtener esta rentabilidad, como les decía, pues si tenemos a lo mejor desde unos ahorros ya con unos 3, 4 millones de pesos, bueno, pues ya podemos estar obteniendo a lo mejor unos 200,000 pesos anuales, por decir algo de ingresos pasivos. Bueno, pues ya alcanza para nuestros gastos básicos, ¿no? Ya con 200,000 pesos al año, pues ya son a lo mejor 16,000 pesos mensuales, que bueno, pues ya alcanzan a lo mejor para la renta, alcanzan para la comida, alcanzan para el pago del auto, digamos, ¿no? Ya alcanza para, ya podemos complementarnos, tal vez no al 100%, pero bueno, nuestros gastos básicos pueden estar saliendo de ahí. Entonces, puede ser interesante que nosotros hagamos nuestra planeación de cuánto dinero queremos tener en cuánto tiempo, ¿no? Y utilizando estos 4 instrumentos que les he comentado, bueno, puede ayudarnos a llegar a esa meta, pues lo más rápidamente posible, ¿no? Y de forma que constituyamos nuestra independencia financiera, pues rápidamente, ¿no? Y estos instrumentos también tienen la característica que lo ideal es que tampoco estén demasiado accesibles. Si ese dinero lo tenemos en nuestra casa, ahí en algún cajón y demás, bueno, pues es muy fácil que ante cualquier situación lo saquemos, no lo gastemos, nos invitan de vacaciones y pues en ese momento echamos mano y no lo gastamos, ¿no? Entonces, lo ideal es que en esto pues lo tengamos nosotros un poquito más difícil, ¿no? Por llamarle de cierta forma, un poquito menos accesible, menos a la mano. Vamos a tener liquidez, vamos a tener en algunos casos liquidez a 24 horas, a lo mejor en algunos casos a semanas, a meses, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que tratemos de aventar la bolita lo más lejos en el tiempo posible para que pues el rendimiento y sea mucho mejor, ¿no? Sea mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, coméntenos qué les pareció esta información, coméntenos si tienen si ya actualmente ya están invirtiendo en algo, ¿no? En qué, cómo les ha funcionado, si les ha gustado, si quieren que analicemos alguna otra inversión, con mucho gusto, ¿no? ¿No? Actualmente hay una gran variedad de inversiones por todos lados. El Internet nos ha permitido poder invertir casi en cualquier cosa, en casi cualquier parte del mundo, ¿no? A través de muchísimas plataformas, ¿no? Entonces, puede haber muy buenas opciones y si tienen ustedes que analicemos alguna, pues con mucho gusto la podemos ir analizando, ¿no? Entonces, pues sin más por el momento, solo queda pues agradecerles su atención, que nos hayan visto el día de hoy. No olviden suscribirse al canal. La verdad es que este canal está creciendo mucho, le está yendo muy bien. Estamos poniéndole muchísima información. Todas las semanas estamos generando 2, 3 videos de temas pues que nos han pedido, temas de interés para nuestras finanzas personales, ¿no? Y principalmente cómo generar ingresos pasivos. Ya hemos hablado mucho de los ingresos pasivos, es una gran cosa tener ingresos pasivos, el hecho de tener pues inversiones generando dinero para nosotros mientras estamos de vacaciones, mientras estamos durmiendo, mientras estamos haciendo otras cosas. Bueno, estos ingresos pasivos pues nos van llegando, ¿no? Y pues se van acumulando en algunas cuentitas, nos podemos ir juntando y podemos en determinado momento, el plan es que vivamos de ellos, ¿no? Si nosotros lo hacemos bien, si nosotros estamos trabajando actualmente, pero vamos generando estas inversiones, pues
cabo de a lo mejor de unos 10 años, 20 años, ya estamos generando una cantidad importante en ingresos pasivos y eso complementado a lo mejor con alguna pensión, con alguna otra cosilla, bueno, pues ya podemos vivir muy bien, ¿no? Nosotros hemos calculado que una persona que reciba unos 80,000 pesos mensuales, pues ya puede tener un nivel de vida y disfrutar de muchísimas cosas cuando ya estemos retirados, cuando ya estemos jubilados, cuando ya queremos más tranquilidad, pero 80,000 pesos mensuales nos alcanza para viajar, nos alcanza para darnos nuestros gustos, para vivir bien, para comer bien, nos alcanza para visitar familiares, nos alcanza para consentir a los nietos, nos alcanza para, como les digo, viajar por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, puede ser algo muy interesante que nosotros vayamos pensando qué cantidad queremos disfrutar cuando seamos mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, también existen los seguros, hay seguros para el retiro que también nos ayudan en ese sentido, también son instrumentos muy interesantes, ya hemos hecho algún programa también sobre ellos, sobre los seguros que son plan personal de retiro o seguros para el retiro, ¿no? Entonces, funcionan muy bien, también tienen unas características muy atractivas, ¿no? ¿No? Hay cuestiones de deducibilidad de impuestos y demás, entonces, bueno, también es una gran opción. El día de hoy solo hablamos de inversiones que podemos hacer y además inversiones que pueden ser accesibles con poca inversión, ¿no? Pero bueno, complementarlo esto con seguros, complementarlo esto con algún otro tipo de inversión, puede ser muy interesante, ¿no? Y entonces, pues no olviden suscribirse al canal. Vamos a estar subiendo información muy, muy, muy interesante todos estos semanas, aprovechando también, pues, un poco que estamos aquí en casa y nos da tiempo de leer más, de investigar más. Vamos a estar sacando temas muy interesantes. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestros compañeros de la revista Corpo Sano y estamos a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana para otro tema muy interesante, ¿no? Y como les digo, no olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que subamos un nuevo video, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.